El gato en Galeno. Excrementos, bilis y la lógica de los humores. 1. Galeno y la farmacología sistemática. Galeno de Pérgamo, que vivió aproximadamente entre los años 129 y 216 después de Cristo, es el médico antiguo cuya obra ejerció la influencia más larga y profunda sobre la medicina occidental e islámica. Sus tratados fueron leídos, comentados y aplicados de manera ininterrumpida durante más de 14 siglos, desde el Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo. En sus obras completas, editadas en forma moderna por Carl Gottlob Kuhn entre 1821 y 1833 en 20 volúmenes, la farmacología ocupa un espacio inmenso, distribuida entre tratados de composición de fármacos, recetarios terapéuticos, comentarios a Dioscórides y repertorios de remedios organizados por patología o por parte del cuerpo. Es en este contexto donde el gato aparece como proveedor de materia médica, no como animal sagrado ni como figura mítica, sino como organismo cuyas sustancias corporales, excrementos y bilis, poseen propiedades terapéuticas definibles y aplicables según una lógica médica coherente. El paso de la tradición farmacológica egipcia al sistema de Galeno no es una ruptura sino una reelaboración. Las mismas sustancias animales que en los papiros médicos egipcios y en la farmacopea mágica helenística eran portadoras de fuerza vital o simpática, se convierten en Galeno en ingredientes organizados según la doctrina de los humores y las cualidades. La lógica de lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo sustituye a la del traslado simpático, pero la sustancia de las recetas permanece a menudo invariada. El resultado es una farmacología que parece extraña al lector moderno pero que responde a una coherencia interna precisa, la de la medicina hipocrático-galénica en su fase de máxima sistematización. 2. Los excrementos de gato en la tricología. El gato aparece en las secciones dermatológicas y tricológicas de las obras completas en relación con los remedios para la alopecia, es decir, la caída del cabello y la calvicie. En las páginas 409, 416 y 418 del volumen 13 de la edición Kuhn, dentro de una larga serie de recetas destinadas a favorecer el crecimiento del cabello, los excrementos del gato se mencionan en 3 variantes distintas. La primera receta es la más sencilla. Se aplica sobre la zona afeitada la sustancia denominada en griego ailurio afodeuma, es decir, los excrementos del gato, mezclada con vinagre. La segunda es más compleja. Excrementos de gato o de cocodrilo, denominados en griego ailurio o crocodeilu copron, con 1/4 de mostaza y vinagre fuerte. La asociación del gato con el cocodrilo no es casual. Ambos animales pertenecen a la tradición de la farmacopea mágica helenística, y antes aún a la de los papiros médicos egipcios, y su uso conjunto como alternativas equivalentes sugiere que comparten una propiedad común en la lógica humoral: calórica, irritante y seca. La tercera receta es aún más directa. Partes iguales de mostaza y de estiércol de gato, denominado en griego copru ailuriu, para aplicar sobre la zona interesada después de tratarla previamente con nitro. La lógica terapéutica es la de la hiperestimulación local. Las sustancias fuertemente irritantes producen una reacción inflamatoria que acelera el flujo de sangre en la zona, calentando los folículos pilosos y reactivando su función productiva. En términos galenistas se trata del contraste a la frialdad y la sequedad de la piel calva mediante ingredientes calientes y húmedos en la combinación adecuada. No pensamiento mágico, sino una fisiología coherente, errónea en sus fundamentos pero internamente consistente,
que había encontrado confirmación empírica en la práctica clínica. Las reacciones cutáneas visibles se interpretaban como señales de eficacia terapéutica. 3. Fuentes y tradición anterior. Arquígenes y Asclepíades. Galeno no presenta estas recetas como descubrimientos propios. El texto de la edición Kuhn cita explícitamente, en las mismas secciones, los nombres de Arquígenes y de Asclepíades como autoridades anteriores. Arquígenes de Apamea, médico del siglo I al siglo II después de Cristo activo en Roma, era conocido por sus tratados farmacológicos y por la atención a los remedios de origen animal. Asclepíades de Bitinia, médico del siglo I a.C. y fundador de una escuela metódica alternativa a la tradición hipocrática, había contribuido también a una farmacopea rica en ingredientes orgánicos. Galeno acoge sus recetas prácticas cuando las considera fiables o útiles, incorporándolas a su sistema sin aprobar necesariamente sus justificaciones teóricas. Esta práctica compilativa distingue a Galeno de un simple recopilador. Selecciona, verifica cuando es posible, organiza por patología y por grado de eficacia, señalando con la fórmula griega epinete, que significa es aprobado, los remedios considerados mejores, y atribuye las recetas a las fuentes originales aunque las reelabore. Las recetas a base de excrementos de gato no son invenciones galénicas sino testimonios de una tradición farmacológica de probable origen helenístico, que se remonta quizás a los siglos III al I a.C., y que Galeno transmite a los siglos siguientes revistiendo esa herencia con la autoridad de su nombre. 4. La bilis de gato en la oftalmología. En la página 801 de la edición Kuhn, dentro de un capítulo dedicado a las enfermedades de los ojos, la bilis de gato aparece como ingrediente de un colirio destinado al tratamiento de los estafilomas y los leucomas. El estafiloma es una protrusión patológica de la córnea. El leucoma una opacidad blanquecina, consecuencia de una inflamación o de una cicatriz. La receta prescribe mezclar azafrán y pimienta con bilis de gato. El azafrán era apreciado por sus propiedades antiinflamatorias y colorantes. La pimienta añade un componente caloríficamente activo. La bilis de gato, en la lógica de los humores, es una sustancia caliente y amarga, capaz de agredir el tejido opaco y de favorecer su reabsorción. El uso de la bilis animal en oftalmología no es exclusivo del gato. En el mismo capítulo Galeno menciona la bilis de toro y la de buitre junto a otros preparados biliares. El gato se inserta como una de las fuentes biliares disponibles, con propiedades específicas que la tradición farmacológica había registrado como eficaces. La valencia simbólica egipcia de la bilis como sustancia vital del animal sagrado está en Galeno completamente ausente. Solo permanece la propiedad química, real o supuesta. 5. La tradición manuscrita. Variantes en el corpus de los médicos griegos. La fortuna de la bilis de gato como remedio para el leucoma está documentada no solo por la edición Kuhn sino también por el corpus de los médicos griegos, la edición crítica moderna de los médicos griegos iniciada por la Academia Alemana de Ciencias de Berlín a partir de 1927. En la página 293 de ese corpus las recetas para el leucoma aparecen en un contexto más amplio. Entre numerosos remedios, raíz de anémona, jugo de celidonia, nitro con aceite, estiércol de paloma, la bilis de gato aplicada como ungüento está registrada como remedio eficaz y recomendado. La receta con azafrán, pimienta y bilis de gato aparece después como caliston, que significa óptima, lo que señala su rango privilegiado en la jerarquía de las prescripciones.
El aparato crítico del corpus de los médicos griegos revela algo más interesante desde el punto de vista filológico. En uno de los códices de la tradición, identificado con la sigla L, el término griego ailuriu, es decir gato, está sustituido por el eboriu, es decir el éboro, una planta de fuerte acción purgativa e irritante. La sustitución no es un error mecánico, pues el éboro y gato no se parecen gráficamente, sino una sustitución deliberada que refleja la dificultad práctica de obtener bilis de gato en ciertos contextos, y revela cómo los copistas medievales no eran simples transcriptores pasivos sino agentes activos en la reelaboración de la tradición farmacológica. Otros códices transmiten la variante aluariu, una forma oscura que podría ser una corrupción del término original o el residuo de una denominación técnica alternativa. 6. El gato entre ingredientes exóticos. El gato no es el único animal insólito de las recetas tricológicas. En las mismas secciones aparecen grasa de oso, piel quemada de hipopótamo, sangre de tortuga marina, excrementos de ratón y muchas otras sustancias no menos sorprendentes. Esta lista refleja la lógica de la farmacopea animal antigua. Cada animal porta consigo propiedades específicas vinculadas a su naturaleza humoral, y las sustancias que de él se derivan, órganos, excrementos, bilis, sangre, grasa, concentran esas propiedades en forma utilizable. La presencia del gato junto al hipopótamo y a la tortuga marina dice también algo sobre la circulación de los productos farmacológicos en el mundo antiguo. Sustancias provenientes de Egipto y África se insertaban en un mercado mediterráneo en el que la Alejandría helenística y luego romana había desempeñado durante siglos el papel de nodo comercial e intelectual. La farmacopea animal que Galeno recopila es el producto de siglos de intercambios entre la tradición médica griega, la egipcia, la siria y la persa, filtrados a través de las grandes compilaciones de la medicina alejandrina.